Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Chacón y hoy voy a hablar de estenosis hipertrofia del píloro. Yo soy interna de segundo año de la Universidad del Bosque. Entonces, el día de hoy se divide la charla. Lo primero que vamos a hablar es sobre la definición, la epidemiología, etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, los apoyos diagnósticos que hay para eh, el diagnóstico de esta patología, el tratamiento y el manejo posoperatorio. Entonces, para empezar con la definición, se define como una afección que es poco común en los niños y que se caracteriza por el engrosamiento y la elongación anormal de los músculos del píloro en el estómago, que conducen a que haya una obstrucción de toda la salida del contenido gástrico. Esta situación lo que provoca es generalmente una creciente eh, en la obstrucción de la luz pilórica, entonces esto es lo que hace responsable a que hayan estos vómitos, que es la primera manifestación que encontramos. En cuanto a la epidemiología, se ha determinado que hay una frecuencia, hay una incidencia de 2 a 5 niños con hipertrofia del píloro de cada 1.000 nacidos vivos por año. Hay un predominio en hombres a mujeres con una relación de 4 a 1 y se ha demostrado que hay un factor hereditario poligenético muy fuerte. También hay unos factores de riesgo como ser un recién nacido prematuro, que se ha determinado que hay mayor cantidad en población blanca y el 7% de estos niños tienen asociados otras malformaciones, generalmente como las malrotaciones intestinales, atresia esofágicas y uropatías obstructivas. Aproximadamente del 30 al 40% de los casos ocurren en los niños primogénitos y eso aumenta de 1.5 veces mayor el riesgo. Es menos frecuente también en niños nacidos de madres añosas y generalmente los síntomas comienzan entre las 3 y las 5 semanas de edad, ya que muy raramente comienzan después de las 12 semanas. Entonces, generalmente es una patología de lactantes. En cuanto a la etiología no está clara, pero probablemente sea multifactorial e incluya una predisposición genética muy alta, junto con los factores ambientales que pueden existir. Entonces, dentro de los factores ambientales que podemos encontrar, tenemos el tabaquismo materno durante el embarazo, que durante el periodo de lactancia del bebé se de leche de fórmula o también se ha asociado el uso del biberón. No está muy claro si realmente es el uso del biberón o como tal la fórmula, sin embargo, ya que en un estudio que se realizó en Dinamarca se colocó leche de fórmula en los biberones y lactancia materna y hubo la misma predisposición a hacer la hipertrofia pilórica. Dentro de los factores genéticos más frecuentes encontramos que hay una predisposición en los gemelos monocigotos y se ha demostrado diferentes asociaciones a un locus que es susceptible que contienen el gen de APOA1. Otros factores que están muy frecuentemente asociados son, son el uso de macrólidos, especialmente la eritromicina y la citromicina. En cuanto a la fisiopatología, encontramos que hay una hipertrofia y hay una hiperplasia de las capas musculares circulares y longitudinales del píloro, generando un estrechamiento de la luz del antro gástrico, donde el canal del píloro se alarga y el músculo del píloro se vuelve más grueso. También la mucosa se pone hematosa y se engrosa, lo que genera una dilatación del estómago y todas las manifestaciones clínicas que hay asociadas.
Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos que se ha asociado como, pues, el síntoma que más se predispone es el vómito, y el vómito tiene unas características. El vómito generalmente es de comienzo tardío, o sea, comienza 15 a 25 días después de el nacimiento del bebé. El vómito generalmente es no bilioso y está en proyectil, generalmente ocurre postprandial y, y este postprandial es inmediatamente después de comer. Y después de que tienen estos vómitos en proyectil y después de comer, los niños tienen mucho apetito. Sin embargo, como no hay una administración correcta, pueden llevar a que haya una deshidratación grave, entonces pueden tener secundariamente unas alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones del sensorio secundarias a la deshidratación. En cuanto al examen físico, encontramos que hay dos signos que son patognomónicos dentro del examen físico, entonces se debe tener el niño acostado y que el niño generalmente esté tranquilo. Se hace la palpación del abdomen y encontramos que hay un abultamiento en el hipocondrio izquierdo, donde se puede ver lo que encontramos aquí, que es esta protuberancia que se llama el signo de la aceituna. Si se encuentra el signo de la aceituna, probablemente es una hipertrofia pilórica. Otro que podemos encontrar es que cuando el niño está deglutiendo, encontramos que está este signo de la aceituna, pero adicionalmente se hacen protuberancias alrededor de esta y se llaman signo de las ondas peristálticas, que también están asociadas a el reflujo que se da posterior a la obstrucción, y posteriormente a este hay los vómitos. Como hallazgos secundarios, siempre se debe realizar una evaluación de las medidas antropométricas, debido a que siempre hay una afectación en el estado nutricional del paciente, y esto hace que haya un retardo en su crecimiento ponderal. Además, para mirar el nivel de deshidratación del paciente, se debe evaluar las membranas mucosas y la turgencia cutánea. Y hay otros hallazgos que no son frecuentes, pero que pueden ocurrir, y es que el niño tenga ictericia generalizada por el síndrome icteropilórico. Sin embargo, este no es el más frecuente. Mm, listo. En cuanto a los laboratorios o estudios complementarios que podemos realizar, primero se debe realizar la medición de los electrolitos y hacer unos gases arteriales. Cuando encontramos un pH sérico mayor a 7,4 y un cloro por debajo de 98, se ha demostrado en diferentes estudios que este es un valor predictivo positivo del 88% para diagnosticar hipertrofia pilórica en todos los lactantes que presentaban vómito. Y pues estos niños van a presentar una alcalosis hipoclorémica que debe ser corregida previamente antes del procedimiento quirúrgico. Además, se debe medir el perfil hepático, ya que se ha demostrado que una bilirrubinemia a expensas de la indirecta puede estar asociado con el síndrome icteriopilórico, que no está bien descrito en, pues, en la literatura, pero pues que sí se ha asociado en algunas ocasiones con la hipertrofia pilórica. Como apoyos diagnósticos, en primera instancia tenemos la ecografía. La ecografía abdominal se emplea desde 1977 y es el confirmatorio, confirma el diagnóstico positivo de hipertrofia pilórica. Además, permite medir la longitud del píloro hipertrófico, que es lo que llamamos la oliva pilórica, y el grosor transversal de la musculatura pilórica.
Se ha determinado que hay unos valores establecidos para establecer pues, el diagnóstico de hipertrofia, de los cuales tiene como criterios medir el grosor del músculo pilórico, la longitud del músculo pilórico y el diámetro del píloro. Entonces, el grosor del músculo pilórico, si es mayor o si mide 3 a 4 milímetros, la longitud del músculo pilórico de 15 a 19 milímetros y el diámetro pilórico es de 10 a 14 milímetros, es significativo para hipertrofia pilórica. Además, la ecografía puede aportar también una visión pues, dinámica de la peristaltis gastroduodenal y del paso del bolo alimentario a través del conducto pilórico. Esto se puede dar si durante el estudio se le da biberón al paciente y además, en el caso de que sea positivo para hipertrofia pilórica, puede haber ausencia de relajación del conducto pilórico, de ausencia del vaciamiento gástrico y escaso paso duodenal del bolo alimentario. Además, unas intensas contracciones gástricas que estas pueden chocar con el píloro. Entonces, en estas dos imágenes que tenemos, en la imagen superior podemos encontrar donde está el asterisco que hay un estómago dilatado que se asocia con unas ondas peristálticas que estas están asociadas con, pues digamos aquí donde está esta flecha, se pueden ver las ondas peristálticas y el engrosamiento de la pared pilórica que puede hacer, digamos que esta S, que es como la oliva, que es lo que vemos al examen físico. Y en la imagen de abajo podemos encontrar el engrosamiento y el alargamiento de la pared del píloro. Entonces, aquí a la medición mide más de 5 milímetros y la longitud mide más de 18 milímetros, que es compatible pues, con el diagnóstico de estenosis pilórica. Otros estudios que se pueden realizar es la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen, pues digamos, no se realiza de rutina, pero puede ser un apoyo diagnóstico cuando la ecografía no es clara. En la radiografía se debe hacer simple abdomen y esta debe tomarse en una posición vertical o con rayos horizontales para permitir que se vea claramente los niveles hidroaéreos gástricos en relación con cuando el estómago está lleno. Incluso se puede tomar junto con la última toma del alimento y si se evidencia estos niveles hidroaéreos, como se ve en las imágenes, se asocia a que hay una débil aireación del intestino delgado subyacente que está caracterizado por una obstrucción del píloro. Además, el tránsito digestivo se ve alterado por que el conducto pilórico es muy fino y es muy alargado, entonces si hay paso puede ser muy limitado. Listo. El otro estudio diagnóstico que puede ayudar es el tránsito intestinal. En cuanto al tránsito intestinal, se puede evidenciar que está el alargamiento, la rigidez y el estrechamiento del canal del píloro, y el signo característico que se evidencia es como se ve acá, que es la manzana o el hilo causado por el lumen o estrechamiento del píloro. Entonces, esta flechita, donde está la flecha se ve el hilo, que también en algunos estudios se ve como la cola de ratón, es característico del elongamiento del píloro. En cuanto al tratamiento, entonces, primero debemos evaluar la estabilidad del niño y el estado de deshidratación del niño. Si el niño se encuentra en algún estado de deshidratación, este se debe corregir previamente a la intervención quirúrgica. Se debe hacer bajo el manejo de líquidos y electrolitos, entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta que los lactantes con deshidratación moderada o grave requieren el tratamiento debe ser más intensivo. Se deben administrar líquidos a altas concentraciones para reponer el déficit. Las metas a las que debemos llegar pues, es un pH por debajo de 7,4,
que la base exceso esté por debajo de 3,5 y tener niveles de cloro por encima de 100. Porque si no tenemos corregido esta alteración hidroelectrolítica, bajo anestesia hay un mayor riesgo de apnea posoperatoria que puede llevar pues, a consecuencias como la muerte. Dentro de las intervenciones quirúrgicas, la más frecuente es la piloromiotomía longitudinal extramucosa. La piloromiotomía longitudinal extramucosa está descrita por Fredet y Ramsey en 1907 y en 1911. Desde esa época se empleó, digamos, esta técnica quirúrgica, que es una sección longitudinal de las fibras musculares del píloro donde se respeta la mucosa. El objetivo del tratamiento quirúrgico es eliminar como tal el obstáculo del píloro mediante la realización del procedimiento, y esta intervención nos ayuda a desobstruir el píloro y permite la disminución de las complicaciones debido a que no hay una apertura como tal del tubo digestivo. En cuanto a la técnica quirúrgica, entonces, independientemente de la técnica empleada, porque hay la pilorotomía abierta o en estos momentos también se puede emplear la laparoscópica, la vía de acceso es umbilical. Y entonces se hace de manera idéntica de las dos maneras. Entonces, lo que se hace es colocar el campo en el abdomen y se marca la incisión umbilical, debe ser supraumbilical, 2/3 por encima de la circunferencia del ombligo, y a veces se puede hacer una línea media para ampliar, la vía de acceso con una línea de 10 milímetros secundaria a la primera incisión. Esto permite que haya un acceso al plano de la aponeurosis, lo que lleva a formar un cono umbilical que permite la entrada hasta el píloro. Entonces aquí podemos ver ya que se hace la externalización de la oliva. La externalización de la oliva, luego de esto, lo que se hace es la disección, la incisión a la oliva, y después de la incisión a la oliva se lleva a este paso que es la disección por planos de la hipertrofia del píloro. Se hace la abertura de los músculos y finalmente se hace el abombamiento de la mucosa. Después de hacer el abombamiento de la mucosa, ya se cierra y queda libre, pues ya no hay obstrucción del píloro. Aquí encontramos en esta imagen un resumen realmente de lo que se debe hacer. Se hace la incisión, se hace la apertura y se hace la liberación del abombamiento de la mucosa y se puede cerrar. El abordaje laparoscópico se hace con la misma técnica y en este estudio se revisó la laparoscopia versus la intervención abierta, donde se demostró que el tiempo quirúrgico es muy similar, tanto laparoscópica como abierta, y que en ellos, tanto la estancia posoperatoria es la misma. Lo único que se demostró fue que el dolor y el manejo alimentario posoperatorio en la laparoscópica es mucho mejor. Sin embargo, en los dos, la técnica llevó al 100% de la corrección total de la hipertrofia, y además, pues se ha descrito que en algunos hallazgos aleatorios se ha demostrado que por la laparoscopia puede haber una piloromiotomía incompleta. Sin embargo, estos hallazgos no son significativos. Así que el abordaje depende sobre todo del cirujano y de la habilidad laparoscópica
pues, del cirujano. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, se ha demostrado que hay diferentes y que son secundarias al abordaje que se dé. Generalmente, cuando son abiertas, el 12% de los niños que entran a esta cirugía pueden tener complicaciones de la pared. Estas complicaciones de la pared pueden ser abscesos que se forman subcutáneos o eventraciones. El 11% pueden tener perforación de la mucosa y ya el 5% pueden haber piloromiotomías incompletas y el 2%, si es abierta, puede tener piloromiotomías incompletas. Sin embargo, esto es muy infrecuente. De las complicaciones más frecuentes, que son la perforación de la mucosa y las complicaciones de la pared, lo que se debe hacer cuando se perfore la mucosa es que durante la intervención se debe realizar una sutura con puntos separados del hilo del monofilamento, 6 ceros, o colocar un parche de piplón para cubrir la perforación y así impedir que hayan fístulas. Y en cuanto a las complicaciones de la pared, pues lo que hemos hablado, que son los abscesos y las eventraciones. En un estudio realizado en el 2016, se evaluó el uso de la atropina como intervención no quirúrgica, ya que la atropina es un agente bloqueante, es colinérico y antimuscarínico que permite a una disminución de la peristaltis gastrointestinal, lo que permite una relajación del músculo liso. Con esto buscaban que no fueran llevados a la intervención quirúrgica. Sin embargo, en este estudio se comparó el uso de la atropina con las piloromiotomías. Esta fue una revisión sistemática y se encontró que hay una mayor tasa de éxito de piloromiotomía de un 100% frente a el uso de la atropina, que tienen un éxito del 80.8%. Además, los pacientes que fueron tratados con la piloromiotomía tenían una estancia hospitalaria más corta, alrededor de 5.6 días, frente a los tratados con atropina, que fue de 10.3 días. Y finalmente, para el manejo posoperatorio, se evidenció que la morfología del píloro se restablece de forma progresiva durante los 5 a 6 meses tras la cirugía. Por eso es importante que los padres y el personal tratante sepa que los niños pueden presentar aún posoperatoriamente vómitos y que estos vómitos son frecuentes los 3 a 5 primeros días. Además, se evidenció que la sonda nasogástrica preoperatoria ni posoperatoria permite reducir el número de vómitos durante la hospitalización. Además, se debe mantener continuamente la hidratación parenteral en función de la tolerancia del alimento y de la ganancia de peso de los niños. También hubo un estudio donde se buscó en qué momento debe ser adecuado el inicio de la vía oral en los pacientes, donde se comparó si era mejor a las 4 horas, a las 6 horas o a las 24 horas. Y en todos se demostró que independientemente de la hora de inicio de la vía oral, iban a presentar los vómitos. Por lo que pues, se llegó a un consenso de que pues, era mejor a las 4 horas, solo por mantener la ganancia de peso y permitir la vía oral antes permitía que hubiera una estancia hospitalaria menos prolongada. Siempre se debe además comprobar la cicatriz antes del alta con el fin de tratar probables infecciones o dehiscencias, y los controles posoperatorios tardíos se deben realizar los controles posoperatorios de forma temprana, ya que el niño puede presentar regurgitaciones persistentes y pues la búsqueda de alguna alteración o complicación debe ser, digamos que a tiempo. Y ya, muchas gracias. Buenos días.
varias preguntas o varias opiniones del seminario. El primero era para aclararte un poco lo de la oliva pilórica y más que, bueno, en algunos países lo llaman como el signo de la aceituna, también lo vas a encontrar como la oliva, pero el signo de la oliva es más palpable que visible. En la parte pues de la inspección se puede ver lo que dijiste muy bien, la dilatación de la cámara gástrica, la lucha peristáltica, pero la oliva pilórica es palpable más o menos en el hipocondrio derecho y mucho más fácil cuando el niño después de que vomita. Pero bueno, aunque lo describen con un signo que puede presentarse en el 30-50% de los pacientes, no es muy fácil de palpar. Lo otro es que con las mediciones también hay que tener cuidado porque depende, aunque solo mencionaste las mediciones en un niño a término, hay diferentes mediciones según si el niño es a término, pretérmino o si tiene pues muy bajo peso al nacer. Incluso se considera que si es un niño que nació con menos de 1500 gramos, el solo hecho de que se evidencie en ecografía el píloro puede ser diagnóstico. Entonces las mediciones también dependen un poco de este punto. Respecto a la parte que hablaste del diagnóstico, sigue siendo pues la ecografía, pero no hay que hacer, o sea, la otra opción diagnóstica que mencionaste que fue el tránsito, en realidad casi nunca se necesita un tránsito completo, sino un estudio de vías digestivas superiores. Y algo muy importante es mencionar el signo de la cuerda, que es el que se presenta pues con el paso filiforme del medio de contraste por el píloro en el tracto de salida gástrica. Y una pregunta que te iba a hacer es que mencionaste los objetivos de la reanimación preoperatoria, que incluso son muy importantes y cabe mencionar que hay varios estudios que han demostrado que la reanimación de un niño que tenga una estabilidad ácido-base y electrolítica tiene menos posibilidades de hacer vómitos posoperatorios, que es la principal complicación en estos niños, y tiene menos riesgo de apnea posoperatoria. Antes hablabas de unos objetivos respecto al pH y como la estabilidad ácido-base. Quería preguntarte cómo llegarías a obtener esos objetivos en el manejo preoperatorio de esos niños. Bueno, de lo que leí fue realmente colocar la reanimación hídrica, colocar los líquidos endovenosos y esta reanimación parenteral pues debe ser progresiva, no se debe dar, digamos, eh, agresivamente, se debe dar solamente de forma progresiva, ya que si se da agresivamente puede haber daño del endotelio. Y lo que se busca es con cloruro de sodio eh, hacer la reanimación. Sin embargo, los niños que son menores de 6 meses tienen que, se dan soluciones a base de dextrosa, natrol y catrol, con el fin de buscar la estabilidad hidroelectrolítica. Doctora Natalia, ¿y cómo así que los niños menores de 6 meses? ¿Podríamos tener una hipertrofia pilórica en un niño de 6 meses o de 4 meses? No, realmente no, pero, o sea, a lo que me refiero es que lo que se busca en los niños con hipertrofia pilórica, que son los lactantes menores, es hacer la reanimación no solamente con el cloruro de sodio, sino se colocan catrol y natrol. Sí, es muy importante recordar que la reanimación con estos niños y sus líquidos de mantenimiento se deben hacer con sueros mixtos o con soluciones 1 a 1. Como vos decís, hay que dar un aporte de flujo metabólico y la solución salina para poder tener unas cifras adecuadas, porque estos niños tienen hipocloremia, que es su principal trastorno electrolítico, y ajustarles sus requerimientos de potasio. Muy bien, si hay algún otro comentario.
Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias.